no seguro, hay que rendir, y si sale bien, celebramos, y si no se sale bien, es una experiencia ganada, y la próxima vez será. Es así. Buenas tardes, doctor. Hola, Victoria. Quería hacerle una pregunta sobre enfermedad inflamatoria. No sé si, voy a intentar hacerla, ¿no? Porque es medio difícil la duda que tengo. Quería saber si, además de la colonoscopía, la videoendoscopía digestiva alta y los anticuerpos, ¿había algún estudio complementario que sirviera como gold estándar para el diagnóstico? Porque en la bibliografía nombra ecografía, tomografía, múltiples estudios, pero me gustaría saber si hay algún gold estándar o simplemente no, digamos, y es en base a la clínica. Bueno, a ver, primero, 2 o 3 conceptos. La enfermedad inflamatoria intestinal tiene como 2 polos, ¿no es cierto? Por un lado, la colitis ulcerativa o colitis ulcerosa, y por otro lado, la enfermedad de Crohn. A veces hay superposición, hay cuadros donde hay superposición. El gol estándar en realidad lo define para la colitis ulcerosa, lo define la endoscopía digestiva baja, porque vamos a encontrar siempre una inflamación del recto, y puede inclusive verse inflamación de colon transverso o colon ascendente, si es de acuerdo a la mayor gravedad de la colitis ulcerosa, ¿sí? Pero, digamos, no vas a encontrar una lesión, por ejemplo, en el ciego, sin haber presentado también un compromiso del recto, ¿sí? El recto es la parte más frecuentemente comprometida, y el compromiso es desde distal a proximal. ¿Qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar eritema, vamos a encontrar hemorragia, vamos a encontrar úlceras, y vamos a encontrar pseudopólipos, que son no son pólipos verdaderos, sino que son lesiones remanentes de la mucosa que quedan indemnes frente a las otras lesiones ulcerativas. El diagnóstico va a surgir de la biopsia, es decir, la biopsia que se toma con la colonoscopía, ¿sí? La enfermedad de Crohn es un poco diferente porque el compromiso puede ser parcheado, es decir, puede haber un compromiso, por ejemplo, del esófago, y un compromiso del estómago, y un compromiso del intestino grueso. Es decir, no necesariamente es homogéneo, sino que puede ser un compromiso así saltatorio, ¿sí? Y puede estar, como siempre se dice, desde la boca hasta el ano, en cualquier parte del aparato digestivo. El lugar más frecuente de compromiso es el intestino delgado terminal, es decir, lo que se conoce como ilion. Y ahí podemos llegar desde una colonoscopía bien hecha, donde se pueda canalizar el ilion y se pueda tomar una biopsia de ese nivel, o con una yeyunostomía, digamos, con una yeyunoscopía, perdón, es decir, con un aparato un poco más largo que un endoscopio digestivo alto, ¿sí? Un poco más largo que el video esófago gastroduodenoscopio. No es sencillo hacer el diagnóstico del compromiso del ilion terminal. Se necesita mucho más expertise del endoscopista. Y la biopsia en general es más inespecífica, pueden aparecer granulomas, que es la lesión más característica. Recuerden la frecuencia de compromiso de la boca, donde suelen haber úlceras orales o aftas orales recurrentes, y el compromiso de la región anal o perianal, donde suelen haber fístulas. Entonces, cuando uno encuentra lesión inflamatoria con fístulas a nivel perianal en un paciente joven, sobre todo en los varones, con dolor recurrente abdominal, diarrea, fiebre, inclusive un cuadro de tipo malabsortivo, uno plantea el diagnóstico de enfermedad de Crohn. La biopsia suele ser de ayuda, aunque no siempre es confirmatoria, y los otros métodos como la tomografía computada, etcétera, pueden ser de utilidad. Pero no existe un gol estándar en la enfermedad de Crohn. Muchas gracias, muy claro. No, de nada. Hola, profe, buenas tardes. Valentina. Sí. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Qué decís? Yo quería hacerte una pregunta sobre tromboembolismo pulmonar. Ok. Un poco me confunde lo que son los criterios de diagnósticos, sería cómo comenzamos, porque yo para estudiarlo lo dividí en el que se presenta con descompensación hemodinámica o no, porque el paciente puede presentarse con descompensación hemodinámica. Entonces, cuando se presenta un paciente con ese síntoma,
¿directamente se le hacen los trombolíticos o hay que hacer el estudio escalonado, digamos, por el tiempo? Porque si no tiene compromiso hemodinámico, entiendo que uno puede hacer distintos procedimientos diagnósticos, como algo sencillo como una ecografía, después una radiografía, el centellograma, que son varios estudios, pero bueno, cuando el paciente se presenta con descompensación hemodinámica, digamos, ¿cómo sería cómo hay que actuar? La situación de que vos estás planteando es el tromboembolismo cuando es grave, cuando el paciente se encuentra con un shock. Es decir, el paciente ingresa con hipotensión significativa por fracaso o claudicación del ventrículo derecho en un tromboembolismo masivo. Ese paciente es el criterio, digamos, para utilizar trombolíticos, habitualmente TPA o streptoquinasa. Pero ahí sí o sí, Valentina, necesitas un estudio de confirmación. Y el estudio que en general se realiza es el cateterismo con una angiografía pulmonar. Pero es una situación súper particular, de un paciente que está grave en terapia intensiva con un shock masivo, con un TEP masivo, en shock. En las otras situaciones no se utiliza el cateterismo para el diagnóstico y el método más utilizado es la tomografía computada con contraste. Pero es para digamos, ahí está el 90% de los tromboembolismos, ¿sí? En situaciones especiales se puede utilizar un centellograma de ventilación-perfusión. Pero la tomografía tiene la ventaja, no solamente que te va a permitir de encontrar los tromboembolismos más pequeños, segmentarios o subsegmentarios, sino también te va a servir para descartar otros diagnósticos diferenciales, como la neumonía, por ejemplo, donde vos vas a encontrar una consolidación con broncograma aéreo o un derrame pleural, etc. Es decir, la tomografía te va a dar muchísimo más información que el centellograma de ventilación-perfusión, sin duda. Ahora, puede ser que estés en un lugar donde no tengas acceso a hacer una tomografía. No todas las tomografías son iguales. Lo ideal es hacerla, obviamente con contraste, hay que hacerla siempre, pero lo ideal es hacerla con una bomba de infusión de contraste, que es una manera de hacer la tomografía, disparar los cortes tomográficos sincronizados con la infusión de contraste. No todos los centros tienen esa capacidad. Te hacen una tomografía con contraste convencional, donde se inyecta contraste por la tubuladura y no es lo mismo que hacerlo con una bomba de infusión. Eso es, el estudio correcto es una tomografía con contraste, con protocolo para tromboembolismo de pulmón, donde se sincroniza a través de una bomba inyectora el contraste con el disparo del tomógrafo. Ese método es el método adecuado para la gran mayoría de los tromboembolismos de pulmón. Y después hay otra serie de estudios que dan información. Por ejemplo, el ecocardiograma te puede mostrar que hay signos de insuficiencia ventricular derecha o insuficiencia tricuspidia. La radiografía puede ser útil, aunque en la gran mayoría de los casos no muestra nada. Puede mostrar un área de hiperlucidez, una elevación del hemidiafragma, un pequeño derrame pleural. El electrocardiograma generalmente muestra taquicardia sinusal y nada más, pero puede llegar a mostrar el patrón S1Q3T3, que es un patrón bastante específico y útil cuando se encuentra presente. En la gran mayoría de los casos no se encuentra. Lo útil es comparar el electrocardiograma del momento actual con el electrocardiograma previo del paciente. Si es un paciente que ingresó, por ejemplo, para una cirugía y después hace un TEP, comparar el electro que tenía antes de la cirugía con el electro actual y ver si cambió el eje, si el eje se fue más hacia la derecha, si apareció un bloqueo de rama derecha que antes no tenía. Esos son signos que orientan al diagnóstico de un tromboembolismo de pulmón. El ecodoppler venoso de los miembros inferiores puede ser de utilidad, pero bueno, el dímero D puede ser de utilidad, aunque raramente confirma el diagnóstico, porque tiene muchísimos falsos positivos. De manera que el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón en la gran mayoría de los casos es un diagnóstico clínico basado en estos elementos de apoyo, pero no hay como preguntaba Victoria, ¿hay un gold estándar? No. La angiografía pulmonar es el gold estándar, que no siempre se realiza porque tiene riesgos. Solamente la hacemos en un paciente que está chocado y que vamos a hacer trombolítico. Para el paciente que vamos a hacer heparina, no usamos la angiografía. Okay. O sea que sería, si el paciente viene y yo tengo sospecha clínica, lo ideal sería hacer el TAC con contraste con bomba de infusión. Sí. Y ahí, bueno, descartar los diagnósticos diferenciales y empezar con la heparina. Exacto. Siempre empezamos con heparina. Puede ser heparina de bajo peso por vía subcutánea
o puede ser heparina corriente por vía endovenosa, con bomba, ¿no? Cualquiera de las dos alternativas es útil, ¿sí? La heparina corriente uno la puede controlar con el KPTT, es decir, midiendo el tiempo parcial de tromboplastina, tratando de llevarlo a 1,5 o 2 veces el basal. Y cuando uno utiliza heparina de bajo peso molecular, no mide el KPTT, porque estas heparinas no modifican el KPTT. Puede llegar, si uno necesita tener un control más estricto, por ejemplo, en una mujer embarazada, una situación de insuficiencia renal, una situación más particular, puede llegar a medir el factor 10 activado, que es una de las maneras de, digamos, monitorear el efecto de las heparinas de bajo peso. Y una pregunta más. ¿Cómo? Con respecto a los anticoagulantes orales. Sí. Yo empiezo con heparina y ¿a cuánto tiempo, cómo se da con los anticoagulantes orales? ¿Cómo es? Bueno, ustedes saben que los anticoagulantes orales tradicionales, como la warfarina o el acenocumarol, actúan inhibiendo la síntesis de los factores dependientes de la vitamina K, que son el 2, el 7, el 9 y el 10 en el hígado. Pero también inhiben a la proteína C y a la proteína S, que no son factores de la coagulación estas dos proteínas, son factores anticoagulantes naturales, endógenos. Y estas proteínas, sobre todo la proteína C, tiene una vida media cortita y es la primera que se consume. Entonces, cuando nosotros usamos un anticoagulante oral como la warfarina, el primer efecto paradojal que produce es un efecto protrombótico. Por eso que siempre, cuando estamos ante un evento trombótico como un TEP, vamos a usarlo junto con la heparina. No se puede empezar con el anticoagulante oral. Porque las primeras 48 horas o 72 horas, hasta que prolongue el tiempo de protrombina y el RIN, el efecto que produce es al revés, es un efecto favorecedor de la trombosis. Entonces, la estrategia más usual es empezar con heparina sódica o enoxaparina o heparina de bajo peso y más o menos al 5.º día agregarle el anticoagulante oral. Y durante 2 o 3 días se utilizan ambos esquemas superpuestos, es decir, el paciente está haciendo la enoxaparina y está tomando la warfarina o el acenocumarol. Recién al 7.º, 8.º día desde que empezamos, cuando el paciente ya prolongó el tiempo de protrombina y ya tiene un RIN por arriba de 1.5, recién ahí podemos suspender la heparina y continuamos con el anticoagulante oral el tiempo que dispongamos, que habitualmente son 6 meses o más, depende. Y cuando uno tiene trombosis venosa profunda de miembros inferiores, ¿puede ser que sea 3 meses nomás? Puede ser que sea 3 meses nomás, y si el paciente tiene una trombofilia, por ejemplo, síndrome tifosfolípido, puede ser que sea de por vida. La situación va a depender del contexto. Doctor, una pregunta. Es sobre TEP. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, Agustina. Hola, Agustina. No tengo cámara, profe, disculpe. Bueno. Si yo tengo un paciente que yo le hice en un lugar que no tengo para hacer un angiotac, le hice una centello y me dio de mediana probabilidad, de moderada probabilidad. ¿Arranco con heparina si yo tengo sospecha? Con una... Sí, uno puede usar alguno de los scores, Agustina, que seguramente ustedes han leído, por ejemplo, el score de Wells, que te da un índice de probabilidad. Esto es como para arrimar algo más el diagnóstico, ¿no? Claro. Pero sí, en ese caso, con un centello de probabilidad intermedia y un score que te diga que es altamente probable que tu paciente tenga un TEP, Sí. Empezás con heparina, claro. Perfecto. Gracias. Doctor, los anticoagulantes orales que no necesito hacer los controles de RIN, la rivaroxabana, el dabigatran, ¿estos yo puedo empiezo junto con la heparina? Bueno, depende. El apixaban, por ejemplo, podés empezar directamente con apixaban solo, sin necesidad de ponerle heparina. ¿Sin heparina? ¿Sí? Esa es la ventaja de estos anticoagulantes, ¿no? Porque no tienen efectos protrombóticos, ¿sí? Son muy caros, ¿no, doctor? Sí, son caros, pero bueno, también tenés que ver el precio del tiempo de internación del paciente, el costo de las complicaciones, si el paciente tiene una hemorragia. Estas drogas son más seguras. Sí. De manera que es una alternativa que la tenemos que tener en cuenta.
Y no tiene periodo de latencia también como el periodo de latencia es mucho más breve, y claro. sobre todo en los pacientes anticoagulados crónicos, el problema que uno tiene con la warfarina o con el acenocumarol es que, digamos, suponete un paciente que lo anticoagulamos por una fibrilación auricular, para evitar un accidente cerebrovascular. Si nosotros medimos el tiempo de protrombina diariamente, vamos a ver que de los 30 días del mes, 20 días estuvo bien controlado y 10 días estuvo fuera de rango. Mientras que con los anticoagulantes directos, como el dabigatran o el rivaroxaban o la apixaban, eso no se da. Entonces son más seguros y más efectivos, porque están más tiempo en el rango. Claro. Bueno, pierdan Profe, profe, yo Sí. quería preguntarle, pero en el caso de esos anticoagulantes nuevos, ¿no es cierto? En el supuesto caso que comience con hemorragia, porque bueno, la dosis se superó, no tienen antídoto, ¿no es así? No, no hay antídoto. A ver, el dabigatran sí tiene un antídoto, que es un anticuerpo monoclonal, y es muy, muy caro. Muy caro. Muy caro y de muy poca disponibilidad. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, no lo tienen en todos los centros. Acá en Argentina, salvo en Buenos Aires, no lo vas a conseguir en ningún lado. Está bien. Para la Pixaban o para el rivaroxaban no hay. Está bien. Pero por otro lado son seguras estas drogas y la probabilidad de que hagan una hemorragia es muy baja. Es muy baja. Sí, claro, claro. Para la warfarina o el acenocumarol uno tiene la opción de usar plasma fresco congelado o usar concentrado de factores K dependientes y vitamina K. Pero en este tipo de anticoagulantes directos, esta es una de las principales problemas que tienen, ¿no? Pero bueno, el riesgo es muy, muy bajo. Está bien. Yo ya sé que ya pasó la pregunta sobre el tema de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn, pero justo cuando yo quería hablar ya habían pasado a otro tema. Y no, simplemente quería preguntar esto. Lógicamente, si uno hace la biopsia, ahí va a poder tener claro si, bueno, pues estamos frente a una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, más allá de todo lo que uno observa. Pero yo quería preguntar respecto a la cápsula. ¿La cápsula es útil o porque la cápsula solamente toma fotos y no me permite hacer autopsia? No tiene sentido. Biopsia. Para la enfermedad intestinal inflamatoria, la videocápsula no es muy útil. Solamente serviría cuando... ¿Cuál es la verdadera utilidad de la videocápsula? La localización de una hemorragia oculta. Para localizar un sitio de sangrado. Es decir, bueno, el sitio de sangrado está a 20 centímetros de la válvula ileocecal. Bueno, pero después qué hay ahí no lo sabemos. Digamos que su utilidad es bastante limitada. Y además en la enfermedad de Crohn, donde suele haber estrechamientos o estenosis del ilion, hay riesgo con la videocápsula que se quede impactada, ¿no? Entonces, tampoco es el método ideal, ¿eh? Está bien, muchas gracias. Profe, quería preguntarle respecto a infecciones urinarias, ¿en qué casos está indicado hacerle un hemocultivo al paciente? Cuando le interno, por ejemplo, un paciente con pielonefritis, ¿cuáles son, digamos, las ocasiones donde yo voy a usar un hemocultivo? Es buena la pregunta. Los hemocultivos se realizan en las pielonefritis que se internan. En las pielonefritis de manejo ambulatorio no están indicadas y obviamente no está indicada la infección urinaria baja. El rescate en los hemocultivos es bastante bajo en las pielonefritis. Es mucho menos que en una neumonía, ¿sí? Es alrededor de un 10 o un 15% de las pielonefritis, ¿sí? Pero bueno, el paciente se interna porque tiene un cuadro relativamente severo, o porque tiene una pielonefritis complicada, porque tiene litiasis, porque es un paciente, porque tiene una estenosis, porque tiene uretra, por ejemplo. En estos casos hay que tomar hemocultivos además del urocultivo. Perfecto. Y entonces sería solamente si se interna. En las mujeres embarazadas tampoco, y en pacientes que estén siendo sondados o diabéticos. Pasa, Agustina, que las embarazadas con pielonefritis generalmente se internan. Sí, es verdad. El riesgo de parto prematuro es muy alto. Entonces las mujeres embarazadas con pielonefritis se deben internar. ¿Y los cultivos de orina se van a hacer en pacientes internados, en masculinos?
Sí, sí, Todo el urocultivo en las infecciones urinarias de rutina, salvo en una que esa situación muy mujer. particular que sería una mujer joven, sin comorbilidades, no embarazada, Sí. que tenga una infección urinaria baja. En ese caso uno está habilitado a darle un tratamiento antibiótico sin sacarle un urocultivo. Eso dice la literatura. En la práctica lo sacamos siempre al urocultivo. Perfecto. Gracias. Doctor, una pregunta en relación a la pielonefritis. En caso de complicación con un absceso, ¿cómo sería el tratamiento? Bueno, depende del absceso, depende del tamaño. Algunas veces se da el mismo tratamiento antibiótico durante un tiempo más prolongado, 3 a 4 semanas. A veces se requiere un drenaje por vía percutánea, punzándolo bajo TAC y colocando un drenaje, o a veces un drenaje quirúrgico por vía abierta. Eso va a depender del tamaño, de la localización, si tiene o no tiene obstrucción del uréter. Esa definición es se hace en base a la opinión también del cirujano y del urólogo, ¿sí? Pero bueno, hay veces que son abscesos pequeños que solamente se dan antibióticos y a veces se requiere un drenaje. Profe, otra pregunta, yo de nuevo. Dale. Okay. Con respecto a la anticoagulación de los pacientes que presentan fibrilación auricular, se da senocumarol o warfarina también, ¿no? Claro. Y con respecto a los antiarrítmicos, ¿se usa miodarona? Porque yo había leído, en un lugar leí que se usa miodarona de primera línea y en otro lugar que usan flecainida o propafenona. Sí, bueno, a ver, en la fibrilación auricular uno tiene dos estrategias. O tratar o que sería el control del ritmo, tratándolo de llevar a ritmo sinusal. Para eso uno puede intentar una cardioversión, que esa cardioversión puede ser eléctrica o química, ¿sí? Para eso se necesita que la arritmia sea, que uno supongo que esa arritmia la voy a poder llevar a ritmo sinusal y la voy a poder mantener a ritmo sinusal. Si yo tengo una aurícula izquierda muy enferma, muy grande, una función sistólica del ventrículo izquierdo muy deprimida, porque está dilatado, o tiene una valvulopatía mitral, por ejemplo, es muy probable que yo no intente hacerle el esquema de tratar de llevarlo a ritmo sinusal, y me vaya por la estrategia de controlar la frecuencia, dejarlo con la fibrilación auricular y tratar de frenar la frecuencia. Si yo elijo la primera estrategia, la de llevarlo a ritmo sinusal, voy a ver si es una FA que tiene menos de 48 horas de instalada, que es bien aguda, yo puedo intentar hacerlo sin anticoagularlo antes. Si es una fibrilación del cual yo no sé de cuánto tiempo la tiene el paciente, o sé que la tiene más de 48 horas, tengo que anticoagularlo al paciente y después, habitualmente después de 3 a 4 semanas, intentar cardiovertirlo. ¿Por qué? Porque si no hay riesgo de que cuando yo lo cardiovierta, ya sea por vía eléctrica o por vía química, mande un coágulo al cerebro o a alguna parte, ¿sí? Entonces, en el caso de que yo vaya por el control del ritmo y digo, bueno, mira, no sé cuánto tiempo hace que tiene la FA, porque no lo sé, voy a anticoagularlo, mientras tanto voy a frenarle la frecuencia, por ejemplo con digital, si es que tiene una función sistólica deprimida, o con un beta bloqueante o un calcio antagonista si tiene una función sistólica conservada. Y cuando lo voy a anticoagular con warfarina o acenocumarol, y después de 3 a 4 semanas voy a intentar cardiovertirlo. ¿Cómo lo voy a cardiovertir? Lo interno y le hago una cardioversión eléctrica, o intento una cardioversión química con amiodarona, por ejemplo, ¿sí? Esa sería una estrategia. La estrategia del control de la frecuencia es cuando digo, no, este paciente no es candidato a cardiovertirlo, este paciente tiene un corazón muy enfermo, tiene una aurícula izquierda muy dilatada, no va a andar. Entonces, ¿qué hago? Le controlo la frecuencia cardíaca. Si la función sistólica está muy deprimida, la droga de elección en general es la digoxina. Si la función sistólica está conservada, puedo utilizar un beta bloqueante, ¿sí? Y siempre evalúo la posibilidad de anticoagular o antiagregar. Si el paciente tiene un riesgo, ahí se usa un score que es el CHAD-VASc. Si es diabético, tiene más de 65 años, por ejemplo, ya considero la anticoagulación. Si tiene un score bajo, puedo intentar antiagregar, solamente con aspirina, ¿sí? Pero serían como dos polos o dos estrategias diferentes en el manejo de la fibrilación auricular.
Profe, si usted intenta hacer la reversión a ritmo sinusal en forma química dándole amiodarona, lleva al paciente a unidad de cuidado coronario, ¿no? Y ahí, Claro. la amiodarona endovenosa, ¿qué dosis le va dando No. y a qué ritmo? No sé la dosis, me fijo, porque yo hace bien. tanto que no hago guardia de terapia, pero bien. normalmente son alrededor de 6 a 10 ampollas, no me acuerdo. Son muchas ampollas. Sí. Pero me refiero que eso se pasa por goteo. Claro, por goteo y habitualmente lo que hay que evaluar después es una vez que... ¿Me escuchan? Yo lo estoy escuchando. Porque mi cámara se frizó. Una vez que lo mantengo, una vez que lo llevé a ritmo sinusal, lo que vamos a evaluar es si necesita una droga crónica para mantenerlo en sinusal. Si es el primer episodio, generalmente no se da, pero si ya es el segundo o tercer episodio, lo utilizamos en general la amiodarona como mantenimiento. Claro. Pero recuerden que la amiodarona es una droga que tiene efectos adversos. Efectos adversos a nivel del hígado, efectos adversos a nivel de la piel, efectos adversos a nivel de la tiroides, porque tiene yodo en su molécula. Entonces, ojo, porque puedes desencadenar un hipotiroidismo o un hipertiroidismo con el uso crónico de la amiodarona. Gracias. Profe, ¿y puede ser que se use amiodarona con beta bloqueantes? Sí, puede ser. Sí, puede ser. Porque yo había leído que si uno da solamente el antiarrítmico y no lo acompaña con un beta bloqueante, lo que hace es el nodo AB, digamos, deja pasar todos los... No, la amiodarona, como es un bloqueante clase 1, digamos, bloquea en forma bastante generalizada, no facilita el pasaje a nivel del nodo AB. Eso lo hacía antes cuando se utilizaba la quinidina, no sé si lo leíste alguna vez. La quinidina es una droga que se utilizaba para llevar a ritmo sinusal, por ejemplo, un aleteo auricular. Entonces ahí sí o sí había que darle digital, por ejemplo. Con amiodarona no necesitas usar beta bloqueante, se puede usar... Ojo, yo estoy hablando desde como clínico, yo no soy cardiólogo, hay cosas que por ahí las consulto yo también, Valentina, pero sí, y también les aclaro, vamos a aclarar acá, que yo no soy ningún genio ni soy la verdad revelada, que me puedo equivocar como cualquiera de ustedes, ¿sí? Aparte estamos hablando sin libreto, así que me pueden preguntar de enfermedad von Recklinghausen y capaz que no lo voy a saber. Pero dentro de mi buena voluntad estoy tratando de explicarles, habitualmente no se utiliza combinación de beta bloqueantes cada vez que doy amiodarona, no es necesario. Profe, y en el caso de una fibrilación auricular aguda, había leído también que podía ser con heparina la anticoagulación, ¿o es siempre oral? No, porque la heparina, a ver, suponete que el paciente se interna y yo no lo voy a cardiovertir porque no sé de cuánto tiempo tiene su fibrilación auricular. No, lo tengo que mantener anticoagulado un mes, no lo voy a mandar, salvo que lo mande con heparina de bajo peso a la casa, si no, no tiene mucho sentido, ¿sí? No tiene mucho sentido. Cuando uno arranca la anticoagulación en un paciente que aún no hizo un evento trombótico, uno puede empezar con acenocumarol de entrada. Si bien en las primeras 24 o 48 horas el acenocumarol tiene un efecto procoagulante, bueno, sería mucha mala suerte que justo ahí haga un trombo, digamos, ¿sí? Ahora, no es lo mismo en un paciente que ya tiene un TEP o que tiene una trombosis venosa profunda. Ahí sí o sí, el anticoagulante uno lo arranca con la heparina. En una fibrilación auricular que uno dice en algún momento puede hacer un trombo, uno puede arrancar directamente con el anticoagulante oral, Tomás. No necesita empezar con heparina. Listo, gracias. Y es y es incorrecto pensar que, por ejemplo, un paciente hizo una fibrilación auricular, la revirtieron y después, bueno, de acuerdo a la edad y lo que le puedan hallar en el ecocardio, etcétera, lo siguen dando amiodarona, pero ¿está mal que le estén dando también digitálicos? No es una buena combinación digital. No es buena combinación. No es una buena combinación. Es frecuente que se bloqueen, que hagan un bloqueo B. Ojo con la digital, ¿eh? Sí, recuerden la dioxina, la tendencia a la intoxicación
sobre todo si hay falla renal o si hay hipopotasemia. Como estos pacientes muchas veces toman diuréticos, por ejemplo, furosemida, es frecuente que hagan hipocalemia, hipopotasemia, y eso es un factor de riesgo para la intoxicación digitálica. La intoxicación digitálica provoca bloqueo auriculoventricular, bradicardia, puede ser grave. Entonces no es una combinación piola usar digital y amiodarona, no es habitual. A veces uno lo da, por ejemplo, en los chagásicos, que tiene una función sistólica muy deprimida, puede llegar a usar esas dos combinaciones cuando hay arritmias ventriculares medias raras, que aparecen colgajos de taquicardia ventricular, pero no para una fibrilación auricular, no. Está bien, gracias. Doctor, ¿puedo usar verapamil? El verapamil es una droga que se puede usar para bloquear el nodo AB, para controlar la frecuencia en una arritmia rápida, cuando la función sistólica está conservada. En un paciente que tiene insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección baja, no. Porque es un inotrópico y un cronotrópico negativo. Claro. Profe, una pregunta. Sí, Julieta. Yo cuando llega el paciente con una fibrilación aguda, hago todo lo que hicimos anteriormente y no logro volver a ritmo sinusal. O sea que me termina generando una fibrilación crónica. Ahí, ¿yo qué hago? ¿Lo voy a anticoagular nada más o le voy a seguir dando antiarrítmicos? Porque en realidad no... Ahí tenés que controlarle controlarle la frecuencia. Lo ideal es que tenga una frecuencia cardíaca por debajo de 100. Entonces, ahí vas a utilizar habitualmente digitálicos y habitualmente algún betabloqueante se puede llegar a agregar si no alcanzás con la digoxina. Si tiene una fracción de eyección baja, vas a utilizar de los betabloqueantes, vas a utilizar el carvedilol o el bisoprolol. Y si la función sistólica está conservada, ahí sí puedes usar verapamil, o puedes usar un betabloqueante en dosis más alta, o puedes usar atenolol sin necesidad de ir al carvedilol, ¿sí? Claro. El carvedilol y el bisoprolol son los que se eligen cuando la función sistólica está deprimida. Claro. Gracias. Profe, una pregunta respecto a SAF. Quería saber si yo el diagnóstico lo hago solamente con los anticuerpos, con los autoanticuerpos, digamos la anticardiolipina y el anticoagulante lúpico, o si necesito sí o sí un evento trombótico para confirmar que una paciente tiene un síndrome. Ahí tenés que fijarte los criterios diagnósticos que son los de Sapporo en Brasil. No los tengo, ahí los agrego. Sí, Sapporo. Ahí hablan de que se necesita un evento trombótico o un evento obstétrico, cualquiera de las dos cosas, ¿sí? Por ejemplo, una muerte fetal, o más de 2 abortos, o una trombosis venosa profunda, o una trombosis arterial, es decir, un evento trombótico, arterial o venoso, o un evento obstétrico. Y está definido en los criterios qué eventos obstétricos se consideran, ¿sí? Dale, lo busco que no lo tenía. Y a eso le tenés que sumar la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos, por lo menos en 2 determinaciones separados, creo que decía por 4 semanas, es decir, que tampoco con una sola determinación haces diagnóstico. Listo. Y dentro de los anticuerpos antifosfolípidos pueden ser cualquiera, pueden ser los anticardiolipinas, pueden ser el anticoagulante lúpico o el antibeta 2 glicoproteína 1. Perfecto. Y el tratamiento que yo le voy a dar a la paciente va a quedar de por vida con antiagregante, y en el caso de que... Anticoagulantes, no antiagregantes. Anticoagulantes. Ahí usas anticoagulantes como warfarina, por ejemplo. ¿Sí? Y es más, tratás de llevarlo a un RIN un poquito más alto que el RIN que se usa para un paciente que no tiene el síndrome antifosfolípico. Listo. Gracias. Han estudiado, están filosos, che. Me tendría que haber preparado mejor. Profe, más allá de que ya hablaron de infección urinaria, me interesaba el tema de la mujer embarazada porque por más que sea una infección urinaria baja, ¿no es riesgoso que pueda hacer una corioamionitis y llevarlo a un aborto si nosotros le hacemos un tratamiento ambulatorio? No. ¿No? Mientras lo trates, el tema es que se tiene que tratar, ya sea oral
Pero o sea que puede tratarse ambulatoriamente y sí, se sí, hace bueno, control. la infección urinaria baja en la embarazada y la bacteriuria asintomática en la embarazada se trata. También, bien, bien. A diferencia de una bacteriuria asintomática en un viejito de 80 años, que normalmente no lo tratamos, en la mujer embarazada sí se trata. Está bien, gracias. Profe, yo quería preguntar con respecto a la duración del tratamiento de la infección urinaria, de nuevo, en el hombre. ¿Es por 14 días el tratamiento y se hace urocultivo previo al... Depende si es alta o baja. En la baja vos podés tratarlo menos tiempo, podés tratarlo 7 días, pero en la alta sí necesitas entre 10 y 14 días. Y no es necesario el urocultivo de control. Depende de si persiste o no con los síntomas. Recordad que en los hombres el foco prostático a veces puede ser la causa de la falta de que necesites un tratamiento más prolongado. Entonces, eso también es otra cuestión a tener en cuenta. Doctor, respecto de la infección urinaria también, ¿por qué voy a hacer, por ejemplo, una infección urinaria baja, una cistitis, por ejemplo? Voy a hacer el cultivo, claro, hago el cultivo, pero voy a esperar 24 horas, 48 horas para empezar, ya que tiene toda la clínica. No, pero no, sí. empiezo con los ATB con la CIPRO, sacás el cultivo, lo guardás en la heladera, empezás con el antibiótico y después lo llevás al otro día al laboratorio. Y si el resultado hay que cambiar el antibiótico, se cambia, pero no se espera habitualmente el resultado del urocultivo. Perfecto. Perdón, profe, el paciente tiene una infección urinaria baja, como dijeron, un hombre, un hombre. Le está haciendo el tratamiento, viene el resultado del urocultivo, bueno, puede coincidir o no con el fármaco que se estaba dando, se le hacen los 10, 14 días de tratamiento y después, ¿no está indicado, aunque sea que pasen 72 horas y hacerle un cultivo nuevamente o ya me conformo con la clínica del paciente? No, depende de la clínica. Muy bien. Bien. No está indicado hacer de rutina el urocultivo de control. Bien, bien, gracias. Y para hacer el cambio de antibiótico, ¿suspendemos el anterior y arrancamos con el nuevo sin problemas? Sí, a lo que recordar que por farmacocinética, para que un antibiótico sea efectivo, tienen que haber, con la primera dosis no alcanzás, a veces se necesita esperar 24 o 48 horas, ¿sí? Pero bueno, se suspende, es decir, no estás asegurado cuando vos le suspendés de que ya va a empezar a actuar el otro antibiótico, pero sí, se hace así, se suspende uno y se inicia el otro. Bien, gracias. Lo del uro de control ya lo contesté, Ximena, no es de rutina, no es necesario hacerlo en forma rutinaria. Bien. Y doctor, hoy de primera elección, la quinolona. Porque algunos dicen que la sulfatrimetropina es de primera elección, otros la quinolona. Depende del caso. Si vos tenés una mujer joven, fértil, que no está embarazada, podés usar trimetoprima sulfa, o podés utilizar una cefalosporina, o podés usar ampicilina sulbactam, por ejemplo. Hay muchas alternativas. Para una infección urinaria baja podés usar nitrofurantoína también. Ahora, vos tenés los antibióticos no es que sí o sí se usa siempre el mismo, que hay una recetita de cocina. Uno lo tiene que adaptar a la situación. Si vos tenés un paciente que tiene no sé, que tiene puesto un catéter doble J, qué sé yo, o que ha tenido en las últimas infecciones urinarias una pseudomona, porque es una complicada, porque tiene un cálculo en la vía urinaria, bueno, a ese paciente lo vas a tratar empíricamente con un antibiótico dirigido a ese último rescate, por ejemplo. Vos ya sabés que siempre tiene pseudomona o proteo, no vas a empezar con cefalexina. Pero bueno, para una situación común, una cistitis, una mujer joven, uno puede usar TMS o puede usar quinolonas. Las quinolonas uno trata de no usarlas para no generar tanta resistencia. El indicar que tome abundante líquido para evitar que la reproducción de los gérmenes no se haga en forma geométrica, ¿es correcto?
Sí, pero hay la evidencia de eso es baja. Ah, por eso. ¿Y la evidencia cómo es la de acidificación de la orina? ¿Tampoco hay evidencia? No. Ah, Se perfecto. busca estrategias, ese tipo de estrategias se buscan sobre todo en las infecciones urinarias recurrentes, que es un problemón. Mujeres que tienen 6, 7 infecciones urinarias en el año. Se ha visto que la acidificación de la orina no las disminuye. No la disminuye. No. Bien. Y se busca estrategias para evitar que el paciente esté permanentemente tomando antibióticos. Una de ellas es el uso del antibiótico después de tener relaciones sexuales, un solo comprimido. Otra puede ser el uso de una dosis nocturna, profiláctica durante de 3 a 6 meses. Otra estrategia puede ser, mucho tiene que ver también con el cambio de hábito, esto de retener la orina, evitar retener la orina más de 3 horas, el tema de la higiene adecuada. A veces el exceso de higiene también es un problema. Claro. El uso del arándano también es otra medida de tipo no farmacológica, o digamos que tiene que ver con la alimentación y que tiene algún nivel de evidencia, porque disminuye la adherencia de la Escherichia coli al epitelio de la vejiga. Ah, el arándano sí, entonces. Sí, en el arándano hay algún grado de evidencia, hay trabajos, por Hay ejemplo, que demuestran la utilidad. Profe, 2 preguntas respecto a lupus. ¿Cómo controlo yo la patología renal del paciente lúpico? Con proteinuria, creatinina, pero cuando indico una biopsia, no sé cómo establecer los grados, cada cuánto lo pido para ver si modificó o no ese grado. Bueno, no, cuando vos haces el diagnóstico de nefropatía lúpica, es decir, vos tenés una paciente con diagnóstico de lupus sistémico y tiene proteinuria más de 500 miligramos o tiene microhematuria, vos tenés la indicación de realizar la biopsia. Salvo que exista una contraindicación, que tenga, qué sé yo, una enfermedad hemorragípara o que esté muy hipertensa y no la puedes controlar. Si no, sí tenés la indicación de hacer la biopsia porque necesitas saber qué tipo de nefropatía lúpica tiene, porque el tratamiento es completamente diferente. Si tiene una nefropatía mesangial, por ejemplo, vas a utilizar tratamientos mucho más conservadores que si tiene una tipo 3 o una tipo 4, o una membranosa, que es la tipo 5. Claro. El tratamiento va a diferir, entonces necesitas la biopsia, seguro. El tratamiento yo, por ejemplo, en la mesangial y en la proliferativa focal hago corticoides nomás. Y a partir de la 4ª empiezo a agregar el micofenomato, la ciclofosfamida, Sí, y las dosis más altas. ¿Cómo es? La tipo 4 es tal vez la más grave porque es la que Sí. suele presentarse como una rápidamente progresiva y suele tener semilunas también a veces. Claro. En esos casos, el tratamiento estándar hay un tratamiento de inducción que es con corticoides y una alternativa es la ciclofosfamida o la otra alternativa es el uso del micofenolato. Y después hay un tratamiento de mantenimiento, que ahí sí uno puede utilizar si arrancaste con ciclofosfamida puede pasar a micofenolato. Y el uso de corticoides en general es de dosis inmunosupresora, es decir, 1 miligramo kilo o más. Perfecto. En la mesangial uno habitualmente utiliza dosis más bajas de corticoides porque el pronóstico es más benigno. Y yo lo vuelvo a repetir si me empeora la clínica. Si no, no repito la biopsia, no hago una. No, a veces se repite para definir si se suspende o no el tratamiento después de un año de haberle dado el tratamiento con inmunosupresores. Pero ese tipo de conducta se discute con el nefrólogo. Claro. Y después la otra pregunta, profe, era respecto a si yo tengo un paciente con diagnóstico de lupus y tiene los autoanticuerpos los mismos que para el síndrome antifosfolipídico elevados, pero no tuvo un evento trombótico, por lo tanto yo no tengo un diagnóstico de un SAF asociado. ¿Le hago igual por riesgo profilaxis con los ACO o no? No. Si le hago anticoagulación oral, Anticoagulación oral. Que tiene anticuerpo antifosfolípido, pero nunca tuvo trombosis. Pero nunca tuvo trombosis. No, en ese caso es un paciente lúpico que tiene anticuerpos, pero no tiene síndrome. Listo, gracias. Bueno, me han agotado. ¿Cuándo rinden? 26 arranca la mesa. Ah, hay tiempo. Sí, siempre parece que no alcanza igual.
tienen que repasar fármaco, porque una de las cosas que nosotros vemos es, generalmente el déficit suele pasar más por farmacología. Así que hay que repasar siempre eso, sobre todo los antibióticos, ¿eh? Profe, yo tengo una pregunta más. Dale. Es sobre las lesiones isquémicas o endocárdicas o subepicárdicas, que va a variar, digamos, lo que es el ST, que si hay un infradesnivel o un supradesnivel. Sí. Yo estaba tratando de aprender el por qué, porque si no, no me lo voy a aprender de memoria. Entonces, le quería preguntar si es porque en lo que es una lesión endocárdica, como el ST traduce lo que es la repolarización, como en la lesión subendocárdica, la repolarización va a ser de epicardio a epicardio, ¿no? Entonces, esto... Sí, más allá de la fisiopatología, que yo por ahí no soy un experto, lo que vos tenés que saber es que si la lesión es subendocárdica, en general estamos hablando de una lesión generalmente encontramos enfermedad difusa coronaria. Mientras que si encontramos, es decir, si bien en lo inmediato el pronóstico suele ser mejor, a largo plazo el pronóstico es peor, porque generalmente son pacientes que ni siquiera son candidatos a revascularización. Mientras que cuando encontramos lesión subepicárdica, es decir, elevación del ST, estos pacientes en general tienen una lesión de tronco, o tienen una lesión de la descendente anterior, o tienen una lesión de un tronco grueso de la coronaria derecha o de la circunfleja. Concepto, lesión subepicárdica, elevación del ST, lesión focal segmentaria. Mientras que si hay compromiso subendocárdico, infradesnivel del ST y lesión difusa, donde generalmente hay por lo menos 2 o 3 vasos comprometidos. A largo plazo le va peor al que tiene infradesnivel que al que tiene supradesnivel. ¿Sí? El concepto también es que el que tiene supradesnivel, en general uno trata de destapar la arteria, ya sea con trombolíticos o con angioplastía, siempre que estemos dentro de la ventana terapéutica. Y para los que no tienen sobrederivación del ST, uno indica el tratamiento farmacológico, que suele ser aspirina, heparina, beta bloqueantes y estatinas en dosis altas. Pero el pronóstico a largo plazo es malo. Buenísimo, gracias. Profe, ¿Sí? en este caso de un IAM con supradesnivel del ST confirmado, donde usted no tiene un centro de unidad coronariana dentro de los 90 minutos, ¿se puede hacer los usos de trombolíticos en el ámbito prehospitalario, en una ambulancia, ponele? No, los trombolíticos no se hacen en la ambulancia. Lo que vos podés hacer en la ambulancia es utilizar aspirina o utilizar un nitrito, pero el trombolítico se hace en la unidad de terapia intensiva o unidad coronaria, porque hay riesgo. Hay riesgo. Vos no tenés un centro de unidad coronariana para llevar a su paciente. En este caso, ¿estaría indicado hacer un trombolítico prehospitalario? Creo que no, porque los riesgos van a ser más grandes que los beneficios. Usted dice de la reperfusión, Sí. reinfarto, ¿no? Reinfarto. Sí, creo que no. Creo que no, porque tenés mucho riesgo de hemorragia. Es decir, no creo que en ningún lado se hagan trombolíticos en la ambulancia. Doctor, una pregunta al respecto del IAM supra-ST, con todo clásico, la fase prehospitalaria que se hace nitroglicerina para aumentar la perfusión, todo eso, el antiagregante, la aspirina de 300, oxígeno, todo eso. Llego a tiempo antes de las 2 horas, antes de la revascularización, que va a hemodinamia. Hago heparina, hago una más antiagregación plaquetaria con clopidogrel o prasugrel, ¿o no? Eso es posterior, no. Antes se hace solamente aspirina. Heparina, después que le hagas el cateterismo, si no encontraste una lesión estenosante que se pueda angioplastiar,
podés usar heparina. Si le hiciste el cateterismo y le hiciste una angioplastia, le vas a agregar el clopidogrel y vas a utilizar durante un periodo prolongado doble antiagregación. Pero eso se hace después del cateterismo. Yo leí que la doble antiagregación después del cateterismo, que se va a casa, todo eso, por un año hasta. Por un año, sí. Por un año. Dale. Sí. Bueno, estamos, Laura, ¿les parece que por hoy cortemos? Yo estoy disponible si quieren para alguna otra reunión. Dale, Jorge. Si te parece, organizamos para la semana que viene, si podés, en algún horario. Sí, dale. Y de paso van estudiando y por ahí van buscando preguntas para hacerme, ¿de acuerdo? Profe, una consulta más y te dejo ir. Dentro de las insuficiencias renales parenquimatosa, uno sabe que las tubulares, de las necrosis tubulares son las más frecuentes, que pueden ser isquémicas y nefrotóxicas. Las isquémicas son más frecuentes que las nefrotóxicas, ¿no? No, las más comunes son las nefrotóxicas, sí. Sobre todo por inflamatorios no esteroideos o por antibióticos aminoglucósidos, etcétera, sí. Y sepsis. Claro, porque yo pensé así, porque, por ejemplo, la isquémica que lo puede causar es una insuficiencia renal prerenal. Si las insuficiencias renales prerenales son más comunes, por lo tanto las isquémicas van a ser más comunes. No. Las causas más comunes de nefropatía parenquimatosa suelen ser las tóxicas y la sepsis. Está bien. Bueno, gente, me despido. Muchas gracias, profe. Un gusto, Ha sido un gusto. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias.